En este segundo video de la serie de equivalente circuital de inducción electromagnética veremos una serie de problemas los cuales se puede resolver llevando la situación de inducción a un circuito que se puede resolver aplicando las leyes de Kirchhoff. Esto aplica para todos los cursos de electricidad y magnetismo del Departamento de Ciencias Físicas de la Universidad Andrés Bello. En este segundo video de la saga se aplicará la idea del equivalente circuital en el análisis de problemas de inducción electromagnética que se pueden llevar a un circuito de corriente continua de dos mallas que se puede analizar usando las leyes de Kirchhoff. La idea es transformar cada sistema en dos espiras unidas, cada una de las cuales tiene su propia FEM inducida y corriente inducida. Partamos por este problema. El sistema de la figura consiste en un circuito formado por cables resistivos cuya resistencia por unidad de longitud es K igual a 0,1 ohm partido en metro. El circuito está ubicado en una zona de campo magnético entrante uniforme cuya magnitud varía con el tiempo con la expresión B por T igual a beta por T, con beta es igual a 10 a la menos 3 Tesla partido en segundo y T en segundo. Se pide encontrar la corriente a través de la sección PQ de longitud A igual a 65 centímetros, o sea, se pide la corriente a través de esta porción de acá. Vamos a dividir este circuito en sus espiras, por así llamarlos, izquierda y derecha. En ambos casos, debido al aumento de magnitud del campo magnético, se van a agregar líneas entrantes a cada una de las espiras y por ley de Lenz, el campo magnético inducido en cada espira debe tener dirección saliente para contrarrestar estos cambios. En consecuencia, para ambos lados, vamos a tener que las corrientes inducidas en las respectivas espiras fluyen en sentido antihorario. Eso explica por qué tenemos corriente I1 en ese sentido en este lado, la corriente I2 en este otro sentido. Esta configuración se puede entender como dos espiras conductoras de corriente con una porción de conductor en común. Aquí tenemos una espira, aquí tenemos otra, y eso nos permite llevarlos a este equivalente circuital, donde tenemos la resistencia R1 y la fuente E1 que representa la FEM de esta espira, y la FEM E2 y la resistencia 2 correspondientes a esta otra espira. La polaridad de las fuentes es coherente con la forma en que fluyen las corrientes acá. Y vamos a suponer inicialmente que la corriente por la porción PQ va a ir hacia arriba. ¿Cómo determinamos las FEMs? La determinamos usando ley de inducción de Faraday. La FEM 1 sería la derivada con respecto al tiempo del campo magnético por A1, que sería beta por T por 2 por A, lo que nos daría 2 por beta por A al cuadrado. Y para la FEM 2 sería menos la derivada con respecto al tiempo de beta por T por A, lo que nos daría beta por A al cuadrado. Y además, con la resistencia por unidad de longitud podemos calcular las resistencias R1, R2 y RPQ. En el caso de R1 sería K por el perímetro de toda esta porción, que sería 2A más 2A, sería 5A, nos quedaría 5 por K por A la resistencia 1. La resistencia 2 sería K por A más A, que nos dejaría 3 por K por A. Y la resistencia PQ sería K por A. Y con eso nos quedaría armado este equivalente circuital, que es un ejercicio típico de leyes de Kirchhoff. Y ahora vamos a resolver esto usando leyes de Kirchhoff de la manera habitual. Primero, por ley de corriente de Kirchhoff en el nodo P, tenemos que la corriente 1 va a ser igual a la corriente 2 más la corriente IPQ. Por ley de voltaje de Kirchhoff en la malla A, vamos a tener, se plantea la ecuación de la forma habitual y llegaríamos a 5 por K por A por I1 más K por A por IPQ es igual a 2 por beta por A al cuadrado. Y haciendo ley de voltaje de Kirchhoff en la malla B, siguiendo los protocolos habituales y ordenando algebraicamente, nos queda 3 por K por A por I2 menos K por A por IPQ es igual a beta por A al cuadrado. Nos quedan 3 ecuaciones y 3 incógnitas para calcular las corrientes. Aquí tenemos el sistema de ecuaciones. Vamos a reemplazar la ecuación 1 en la ecuación 2. Al hacer ese reemplazo llegamos a esta expresión que vamos a llamar la ecuación 4, que la vamos a juntar con la 3, porque tenemos I2 e IPQ igual que la ecuación 3. Y con esta podemos armar un sistema de 2×2 para empezar a calcular las corrientes. Este es el modus operandi habitual para resolver circuitos con leyes de Kirchhoff. Se aplica esto y podemos obtener la corriente 2, que sería 8 por beta por A dividido en 23 por K. Este I2 se reemplaza en la ecuación 3 y con eso podemos despejar la corriente PQ, que sería beta por A partido en 23K. En este caso esta corriente nos da positiva, por lo tanto el sentido de corriente que escogimos era el correcto. Y finalmente reemplazamos estas dos expresiones de la ecuación 1 y llegamos a que la corriente 1 sería 9 por beta por A dividido en 23 por K. Esto es pura álgebra. Finalmente, haciendo los reemplazos, beta es igual a 10 a la menos 3 Tesla partido en segundo, K es 0,1 ohm partido por metro, y A es 65 centímetros o 0,65 metros. Vamos a calcular primero una corriente 0 que es beta por A partido en K, de 10 a la menos 3 Tesla partido por segundo por 0,65 metros dividido en 0,1 ohm por metro. Aquí vemos el desarrollo de las unidades y se puede mostrar que Tesla por segundo partido en metro dividido en ohm por metro va a ser Tesla por metro al cuadrado partido en segundo por ohm. Todo esto es volt partido por ohm ampere, por lo tanto esto da en amperes. Y nos va a quedar, al resolver, 6,5 por 10 a la menos 3 amperes o 6,5 miliamperes. Con eso podemos empezar a calcular las corrientes. La corriente 1 es 9 por beta por A dividido en 23 por K, que sería 9 partido en 23 de I0, o sea 9/23 avos de 6,5 mA, nos queda 2,543 mA. La corriente 2, que sería 8/23 avos de I0,
sería 2,261 mA. Y la corriente PQ, que es la que nos interesa, que sería un 23avo de I0, que sería 0,283 mA o 283 microamperes. Y con esto tendríamos resuelto este primer problema. Veamos ahora esta otra situación. La figura muestra dos rieles conductores paralelos lisos con resistencia despreciable y que están a 10 centímetros de distancia y que tienen conectada una resistencia R1 5 ohms. El circuito también incluye dos barras metálicas con resistencias R2 10 ohms la barra izquierda y R3 15 ohms la barra derecha, deslizando a lo largo de los rieles. Ambas barras se alejan de la resistencia R1 a rapideces constantes de 4 metros partido por segundo la barra izquierda y 2 metros partido por segundo la barra derecha. Este sistema está en medio de una zona de campo magnético uniforme de magnitud 0,1 Tesla y dirección entrante perpendicular al plano de los rieles, y se pide la corriente de la resistencia R1, en esta de acá. ¿Qué situación tenemos acá? De partida consideremos la espira izquierda desde la resistencia de 5 ohms hasta hacia acá y la espira derecha de la resistencia de 5 ohms hacia acá. Vemos que a medida que se alejan las barras de la resistencia R, se van a empezar a agregar líneas entrantes a cada una de las espiras, y por ley de Lance el campo magnético inducido en cada espira debe tener una dirección saliente. Para contrarrestar estos cambios, en consecuencia, ambas espiras tienen corrientes que fluyen en sentido antihorario, y eso explica el sentido de la corriente I2 y el sentido de la corriente I3, que vemos acá. En consecuencia, esta situación se puede modelar con el siguiente equivalente circuital, que sería una resistencia R2 con una fuente de FEM E2, una resistencia E3 con una fuente de FEM E3 y una corriente I1, donde la resistencia 2 es 10 ohms, la resistencia 3 es 15 ohms, la resistencia 1 es 5 ohms, la fuente de FEM E2 sería B por D por la velocidad de la barra 2, que sería 0,1 Tesla por 0,1 metro por 4 metros partido por segundo, eso nos daría 0,04 volts, y la FEM3 sería campo magnético por la distancia T, la longitud de la barra, por la velocidad de esta barra 3, que sería 0,1 Tesla por 0,1 metro por 2 metros partido por segundo, 0,02 volts. Y ahora el resto es resolver este equivalente circuital. Y esto no es ni más ni menos que resolver un circuito usando las leyes de Kirchhoff. Tengo ley de corriente de Kirchhoff en el nodo A, y 2 es igual a I1 más I3. Vamos a suponer que I1 sube por acá, va de B a A. Por ley de voltaje de Kirchhoff en la malla A puedo obtener que 5 por I1 más 10 por I2 es igual a 0,04. Y por ley de voltaje de Kirchhoff en la malla B puedo obtener que menos 5 por I1 más 15 por I3 es igual a 0,02. Se arma el sistema de ecuaciones, reemplazando la ecuación 1 en la ecuación 2, se puede obtener una ecuación 4 que es 15 por I1 más 10 por I3 es igual a 0,04. Obtenemos aquí con las ecuaciones 3 y 4 un sistema de dos ecuaciones de dos incógnitas que nos permiten calcular I1 e I3. Multiplicamos la ecuación 3 por 3, nos va a quedar esto de acá, y despejando podemos encontrar que la corriente 3 sería 0,1 partido en 55 amperes o 1 partido en 550 amperes. Reemplazamos este resultado en la ecuación 3, despejamos y obtenemos que la corriente 2 es 2 partido en 1375 amperes. Y reemplazando estos dos resultados en la ecuación 1, obtenemos la corriente 2 que es 9 partido en 2750 amperes. Finalmente, podemos hacer los cálculos. La corriente 1, que es lo que se pide, sería 2 partido en 1375 amperes, que es igual a 1,455 por 10 a la menos 3 amperes, o 1,455 miliamperes. La corriente 2 es 9 dividido en 2750 amperes, que es 3,273 por 10 a la menos 3 amperes, o 3,273 miliamperes. Y la corriente 3, que es 1 partido en 550 amperes, que es aproximadamente 1,818 miliamperes. Y con esto hemos resuelto este segundo problema. Veamos este ahora. Dos solenoides infinitamente largos pasan a través de un circuito de dos mallas en la forma mostrada en la figura, donde se aprecian las secciones transversales de los solenoides. Los respectivos campos magnéticos en el interior de los solenoides tienen las direcciones mostradas, magnitudes iguales y aumentan en una tasa de beta igual a 100 Tesla partido en segundo. Se pide calcular la corriente a través de cada una de las resistencias. Esta situación es distinta a las anteriores. Veamos cómo podemos abordarla. Nuevamente aquí tenemos dos espiras. Veamos la espira izquierda, tenemos un campo magnético entrante, donde al aumentar la magnitud del campo magnético va a aumentar el número de líneas entrantes a través de la espira. Por ley de Lance el campo magnético inducido genera líneas salientes a través de la espira izquierda, por lo tanto la corriente de la espira izquierda fluye en sentido antihorario y eso nos da la dirección de flujo de I1. En esta otra espira derecha tenemos un campo magnético saliente. Al aumentar la magnitud del campo magnético va a aumentar el número de líneas salientes a través de la espira derecha. Por ley de Lance el campo magnético inducido genera líneas entrantes a través de la espira derecha, por lo tanto la corriente de la espira tiene que fluir en sentido horario, por eso el I2 va a fluir de esta forma. Por lo tanto esto se puede llevar al siguiente equivalente circuital, donde vamos a tener que la magnitud del campo magnético entrante y campo magnético saliente para ambas espiras va a ser beta por T, el área del solenoide 1 va a ser pi por R1 al cuadrado, el área del solenoide 2 va a ser pi por R2 al cuadrado y el beta es 100 Tesla partido en segundo. Entonces el flujo a través de esta espira
izquierda va a ser la magnitud del Bin por A1, que sería beta por T por pi por R1 al cuadrado, y el flujo en la espira derecha va a ser la magnitud del campo magnético de salida por A2, que sería beta por T por pi por R2 al cuadrado. Y podemos calcular las FEMs. La FEM en la espira izquierda va a ser, aplicando la ley de Faraday, va a ser la magnitud de la primera derivada de este flujo con respecto al tiempo, que va a ser beta por pi por R1 al cuadrado, 100 Tesla partido en segundo por pi por 0,1 al cuadrado metros al cuadrado, y eso nos va a dar pi volts. Y el flujo para la espira 2 sería la magnitud del negativo de la derivada con respecto al tiempo del flujo de la espira derecha, sería beta por pi por R2 al cuadrado, y al evaluar los datos nos va a quedar 2,25 por pi volts. Y ahora resolvemos este circuito ocupando leyes de Kirchhoff. En este caso claramente la corriente 3 tiene que apuntar hacia arriba, no queda otra. Por ley de corriente de Kirchhoff en el nodo A, I3 es igual a I1 más I2. Por ley de voltaje de Kirchhoff en la malla A, 6I1 más 3 por I3 es igual a pi. Y por ley de voltaje de Kirchhoff en la malla B, 5I2 más 3 por I3 va a ser igual a 2,25 pi. Procedimiento habitual de la ecuación 1, I1 es igual a I3 menos I2, se reemplaza en la ecuación 2, obtengo una ecuación 4 que depende de I2 y 3 y por lo tanto puedo armar un sistema con la ecuación 3, es este sistema de acá, y resuelvo de la manera habitual para calcular o para despejar la corriente I2. Y la corriente I2 nos quedaría al final 23 partido en 84 por pi amperes. Este resultado lo reemplazo en la ecuación 3, despejo y nos queda que la corriente 3 es 37 dividido en 126 por pi amperes, y reemplazo estos dos resultados en la ecuación 1 y nos quedaría 5 partido en 252 por pi amperes. Finalmente, ¿qué corriente nos dan? La corriente 1 sería 5 partido en 252 por pi amperes, que es aproximadamente 0,0623 amperes. La corriente 2 es 23 partido en 84 por pi amperes, que es 0,8602 amperes. Y la corriente 3 sería 37 partido en 126 por pi amperes, que sería aproximadamente 0,9225 amperes. Con esto resolvemos este tercer ejercicio y damos por finalizado este segundo video de la saga.